¿Puede una persona sacrificar un placentero puente de noviembre para seguir sin pestañear un programa de televisión? La respuesta es afirmativa y está encarnada en la persona que está a mi derecha. Pablo Herreros está de gira promocional con El poder es de las personas, un libro que muestra cómo, con ciertas habilidades, cualquiera de nosotros tiene el poder necesario para poder cambiar las cosas o determinadas cosas. Este escritor y reconocido bloguero saltó a la fama en el año 2011 por un post donde puso contra las cuerdas al programa La Noria, aunque es cierto que a él también estuvo a punto de costarle la cárcel y una millonaria indemnización. Pablo Herreros nos contará en esta entrevista su trayectoria en la red y cuáles son las claves para poder influir con un blog en la red. Pablo Herreros, muy buenas tardes y bienvenido a Periodista Digital. Y enhorabuena pues por este libro que recién sacado del horno, El poder es de las personas. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por lo de escritor, por cierto, porque escritor evidentemente es un calificativo que me queda muy lejos. Soy un periodista que ha escrito un libro. Bueno, al fin y al cabo, quien ha escrito un libro también yo creo que se le puede considerar, aunque es el primero, pero también se puede considerar escritor o incipiente escritor. Bueno, Pablo, llevas ya muchos años, yo creo que, si no me equivoco, 5 o 6 años con un blog que se llama... el juego está en la comunicación... Comunicación se llama el juego. De comunicación se llama el juego, efectivamente. Pero bueno, tú desde muchos años atrás ya estás muy interesado en el tema de, bueno, pues... intentar influir con tu opinión sobre determinadas cosas que no te gustaban y comenzaste con cartas al director. Bueno, sí, yo no soy un pepito grillo de la vida, soy una persona del establishment, soy una persona con una agencia de comunicación hace 20 años, Goodwill Comunicación, y bueno, mi vida personal sí, siempre he querido influir, siempre he querido cambiar el mundo entre comillas, con cambios chiquitines, y por supuesto dentro de eso, claro que siendo periodista, pues me apetecía y hace muchos años que escribía cartas al director cuando no había internet, y bueno, pues tenía ese vicio, ¿no? Otros recolectaban setas, otros coleccionan relojes, y a mí me apetecía... Bueno, pues plasmar mi opinión cuando algo me dolía o algo me parecía injusto, lo escribía y se publicaba en cartas al director. Que además conseguías que alguna que otra pasara el filtro, porque antiguamente siempre los medios eran bastante escrupulosos, ¿no? A la hora de ver qué es lo que se publicaba y qué es lo que no se publicaba, ¿no? Sí, pero bueno, si hacías un buen resumen y periodísticamente era interesante y tal, y dabas con el medio que sintonizaba con esa protesta, pues, o con ese enfoque que tú les dabas, bueno, les estabas ayudando a poner voz a algo en lo que ellos creían. Bueno, estaba bien, sin más. Ahora, eso sí, no cambiabas la realidad, no cambiabas el mundo, porque ahí quedaba en un rinconcito, casi más para la pluralidad del medio, para que se viera que era un medio que aceptaba críticas o que permitía voces a los lectores, que para que eso provocara cambios en los afectados, ¿no? Pablo, ¿desde qué momento, digamos, tienes tú o empiezas a madurar la idea de, bueno, pues hacer tu blog e ir dándole, bueno, pues forma y que cada vez pues tuviera mayor influencia? ¿Cuándo surge esa chispa? Bueno, en 2008 nuestra agencia, que se dedicaba a relaciones con los medios de comunicación, lo que hacemos es pensar, Internet viene pegando muy fuerte, igual que emergía entonces un medio como el vuestro, Periodista Digital, que empezó muy fuerte, empezó con mucha intuición, empezó, bueno, pues posicionándose muy alto. Nosotros lo que hicimos fue pensar si vamos a ofrecer ahora relaciones con los blogueros o vamos a intentar ofrecer directamente cómo gestionar redes sociales, gestionar contenidos en blogs y demás, tendríamos que aprender, ¿no? Y yo pensé, pues tendré que tener un blog. ¿De qué lo hago? Pues no sé, ¿de qué sé? De casi nada. ¿De comunicación? Pues ni siquiera, pero voy a intentar hablar de un sentido amplio de la comunicación para, bueno, pues para ir formándome, aprendiendo cómo vive un bloguero, cómo puede sentir las cosas, y eso fue lo que me llevó. En principio el interés profesional, que luego se tornó en enamoramiento profundo y en que me apasioné, y bueno, aquello se convirtió en quizá el primero de mis trabajos, el trabajo más bonito de los que hago, pero luego también un trocito personal muy importante de tu vida, ¿no? Es verdad que antes, digamos, de lanzarte al apasionante mundo de la blogosfera, te inspiraste también pues en grandes blogueros muy activos en España. Podemos poner varios casos, el caso de Enrique Dans o también de Mario Tascón. Pues sí, la verdad, yo a Mario lo conocí después, pero Enrique sí era una referencia para mí cuando yo creé mi blog, ¿no? Además recuerdo como una anécdota, una tontería, pero bueno, fue el primer comentarista de mi blog. El primer comentario de mi blog lo hizo Enrique Dans, porque como le cité y lógicamente tiene muy rápidamente la información de que le han citado y tal, bueno, pues entró a felicitarme, enhorabuena por este nacimiento de pacotilla, de este blog de Chichinabo, mucha suerte, que te vaya bien, ¿no?
Evidentemente, hoy en día un blog casi no se entiende sin que, bueno, pues el propio dueño, el propio autor de ese blog también tenga una cuenta en Twitter, ¿no? Evidentemente, casi prácticamente podemos decir que van relacionados. Sí, sí, claro. Hoy en día la presencia en redes sociales empieza por Twitter, probablemente, porque además a nivel informativo es una red mucho más importante que Facebook, que a lo mejor es una red más cerrada, más para amigos, más para determinados contenidos, pero sí, si quieres estar en el mundo informativo y quieres tener un blog, Twitter es paso imprescindible. Hay gente que todavía no ha entendido, ¿no? Exactamente, bueno, pues que hoy en día las reglas del juego en cierta medida han cambiado. Que hoy cualquier persona, tú mismo, bueno, ese ejemplo, o cualquiera de los internautas que ahora mismo están viendo esta entrevista, que con tener tener un ordenador y crearse un blog, pueden, digamos, tener influencia. Bueno, el propio nombre del propio título del libro pone: el poder es de las personas. Pues sí, el título del libro, ya que lo mencionas, el poder es de las personas, tiene una verdad y una mentira como una casa, ¿no? El poder es de las personas es verdad. Estamos en una era en la que todos tenemos el poder de cambiar las cosas, cosa que no pasaba hace un tiempo, porque solamente quien tenía los medios tenía la palabra. Solo una gran empresa podía tener una página web, solo una gran empresa podía influir a través de un medio de comunicación. Hoy cualquiera con una voz chiquitina en un blog pequeñín, o ni siquiera en un blog, en una cuenta de Twitter o una cuenta de Facebook, o publicando su comentario en cualquier punto de la web, ¿no? Aunque sea un comentario en un foro. Bueno, pues cualquiera puede llegar a tener repercusión mundial, y no me lo invento, ¿no? Hay casos muy claros. Un ejemplo que citamos en el libro, una tontería, cito en el libro, es un tipo que va a rescatar a ese avión que se pegó con la panza en el río Hudson en Manhattan. El tipo que iba a rescatar a los pasajeros de ese avión tuiteó una foto y dijo: acaba de haber un avión en el río un accidente en el río Hudson. Esa foto dio la vuelta al mundo. Desde la cuenta de Twitter de aquel chico, bueno, pues expandió portadas de todos los periódicos del mundo. O sea que al final, hoy en día la noticia se ha desintermediado y puede cualquiera provocar un tsunami o cualquiera provocar una alegría mundial gracias a contarlo en su Twitter. Esa es la parte de verdad del poder de las personas. La parte de mentira, pues bueno, es una parte más de reivindicación. El poder sigue siendo de los de siempre a veces, por supuestísimo, no soy tan ingenuo, pero bueno, a esos de siempre hay que decirles: no, cuidado, el poder es de las personas. No te arrogues el privilegio que tú no tienes, porque estás trabajando para representarnos públicamente, eres un representante público, me da igual del partido político que sea, pero lo que queremos es que vuelva el poder a las personas, porque es de quien es. O sea, vosotros sois delegados nuestros y tenéis que hacer un trabajo, ¿no? También detallas, hablando de este caso de este avión que aterrizó o amerizó de emergencia en el río Hudson, un tuitero fue también el que puso sobre la pista la operación que el gobierno de Barack Obama realizó para detener y, bueno, pues para supuestamente asesinar posteriormente a Osama Bin Laden. Pues sí, es la prueba más palpable de lo que acabamos de comentar. O sea, hasta qué punto la desintermediación ha llegado, que ni siquiera una operación de alto secreto, una operación de Estado, como era matar a Osama Bin Laden, se pudo mantener en secreto. La casualidad hizo que eso no se filtrara. Pero un tipo a las 2 de la mañana, desde Abbottabad, su cuenta es @reallyvirtual, real y virtual en Twitter, aquel tipo que no tenía ningún vínculo con la operación tuiteó: perdonad, en inglés, perdonad, hay un helicóptero sobrevolando mi casa en Abbottabad, y bueno, perdonad que tuitee una tontería tan poco relevante, pero es que nunca jamás hay un helicóptero sobrevolando mi casa, es extraño. Entonces el extraño era que estaban matando a Bin Laden. Aquel señor no lo sabía, ¿no? Pero era impresionante verlo a toro pasado y ver cómo aquel tío pudo a lo mejor desmontar una operación para matar al hombre más buscado del planeta en aquel momento. O sea, es fascinante lo que está pasando en internet, que hasta ese punto, de repente, pues sí, o sea, nadie hubiera previsto eso, ni era posible advertirlo, ni era posible cortarlo. Bueno, a lo mejor la única forma que se me ocurre, puestos a ser maquiavélicos, pero claro, al gobierno americano ni se le pasaría por la cabeza, sería poner un inhibidor de frecuencia en aquel momento, como hizo, por ejemplo, hace poquito el Congreso de los Diputados cuando vino Draghi. No quisieron que los diputados tuitearan en directo, cosa que era estúpida, porque era un evento de nuestros representantes públicos, ¿no? Que incluso pones la frase posada, parece ser que incluso no sé si fue a un diputado
Le dijo, oiga, es que ¿qué pasa? ¿Pretende usted estar tuiteando todo lo que se hable aquí? Sí, esa frase era del presidente del Congreso y da bochorno, ¿no? Como el señor, en este caso Posada, da igual quién fuera. En este caso el señor Posada, Jesús Posada, pues le decía a un diputado, ¿qué pasa? ¿Que vas a tuitear todo lo que pase aquí? Pues mira, creía que éramos representantes públicos y que lo que hablemos aquí es para los ciudadanos, no es alto secreto de Estado, ¿no? Viene un señor Draghi a contarnos cosas que son relevantes desde el punto de vista político, ¿no? Hay una parte interesante también del libro en el que, bueno, pues cuentas esa pelea que ahora mismo hay entre determinados medios, en este caso, por ejemplo, sobre todo los periódicos, hablamos del mundo, del país, con Google. Porque, por un lado, parece ser que hay, bueno, pues una especie de enfado por parte de esos medios, diciendo, es que, claro, las noticias, digamos, me están colocando una serie de enlaces, pero ocultan al mismo tiempo que ellos luego reciben por detrás un dinero precisamente por estar posicionados ahí, por los clics. Y tú además lo ejemplificas con la escena de una película, ¿no? En la que un gendarme que participaba en una timba de repente se hacía el sorprendido como, oiga, señores, que aquí se está jugando, esto es denunciable, y alguien venía por detrás, señor, sus ganancias. Sí, la escena famosísima de Casablanca, ¿no? Cuando no me acuerdo cómo se llamaba aquel tipo tan entrañable, ¿no? Porque todos los personajes de Casablanca, buenos y malos, son entrañables y aquel tipo se escandalizaba. ¿Cómo? ¿Que aquí se juega? ¿Cómo es posible? Señor, sus ganancias. Ah, gracias. Tal. Bueno, pues esto viene a ser un poco lo mismo, ¿no? Al final los medios a veces tiran de hipocresía para decir Google nos roba como una cosa escandalosa, y bueno, lo que está pasando es que ellos pueden elegir relevancia en internet, es decir, que sus noticias sean indexadas por el buscador, o pueden, y es muy fácil técnicamente, poner un codiguito en la programación de su página que hace que el buscador no te encuentre. Si el buscador no te encuentre, nunca te va a mandar visitas, no vas a ser encontrable, no vas a ser localizable. Google no va a dar resultados en los que estén tus noticias. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que más o menos el 50% de las páginas web, es un cálculo aproximado, pero es bastante cercano en casi todos los casos que yo he visto, el 50% de las páginas web obtienen, todas las páginas web, quería decir, obtienen el 50% de tráfico a través de Google. Probablemente un medio de comunicación menos, en cuanto a que tiene una gran marca y mucha gente hace clic, va directo al país, va directo al mundo, va directo a periodista digital, al medio que corresponda, no es tan relevante, pero hay un porcentaje impresionante de visitas que manda Google, ¿no? Incluso la gente es capaz hasta de teclear el nombre del medio dentro de Google, aunque sepan que van a ir al medio X, pero prefieren teclearlo en Google y luego hacer clic en el resultado que da Google, ¿no? Bueno, en definitiva, los medios pueden elegir. ¿Qué eligen? Las dos cosas. Eligen criticar a Google por robarles y tal, cobrar el dinero que les dan en publicidad, es decir, cobrar, no les da Google en publicidad tanto, lo que les da es visitas, y esas visitas se tornan en banners vistos, o sea, eso se convierte para ellos en negocio, pero aún así, bueno, pues prefieren criticar a Google, que tiene una posición de dominio. La verdad, Google cada vez más es el árbitro, ¿no? Hace este verano se quedó la red, no sé si... Sí, cayó durante 2 minutos, sí. Y el tráfico cayó prácticamente un 40%. Claro, ¿eso qué denota? Pues el poder tan impresionante que hoy tiene Google para dirigir el tráfico en la red, ¿no? Y es aterrador, a mí me parece aterrador. Pablo, de todas formas, los periódicos en España, los periódicos que están en internet, se equivocaron en su momento al dar todos sus contenidos gratis y años después intentar recular y decir, bueno, pues ahora El Mundo, por ejemplo, pone Orbit, El País en su momento incluso llegó a dejar todos sus contenidos sin visibilidad, digamos, para los usuarios que no eran de pago en el país. Se equivoca de cabo rabo, pero yo no soy nadie listo como para decirlo. Soy alguien que ha visto que eso fue erróneo, como todos ellos, ¿no? El País se equivocó, que fue el gran error, fue el del País del año 2002, creo recordar, cuando pone el muro de pago e empieza a intentar que la gente pague por sus contenidos. ¿Qué sucede? Pues que el País pierde, les pasó lo que más o menos pasaría hoy si dicen adiós a Google, ¿no? Que pierden su relevancia, dejan de ser relevantes, la gente se va a informar a otros sitios, y bueno, pues eso hizo que el mundo.es hoy sea líder indiscutible con respecto al País, cuando el País era el número 1 al principio, y bueno, pues esa posición de privilegio la perdieron gracias a intentar cobrar, ¿no? Es complicada la posición de los medios de comunicación. Hay empresas que todavía yo creo que no llegan a entender la importancia que pueda tener Internet, la importancia que pueda tener, por ejemplo, Twitter, incluso un blog, y de repente pues se lanzan a hacer críticas feroces, lo que tú denominas en el libro, o bueno,
que coges también, tomado prestado de otro autor, el efecto Streisand. Sí. El hacer, digamos, una crítica feroz sobre, bueno, pues un tema que no les gusta y que justamente eso precisamente se les vuelve en contra. Sí, eso no es un término mío, eso es un término de la red. El efecto Streisand está en Wikipedia, lo pueden buscar nuestros espectadores. El efecto Streisand se produce cuando alguien intenta tapar algo en Internet. El intento de censura en la red se interpreta muy negativamente y bueno, pues se suele volver en contra del que lo intenta, ¿no? Hay muchos casos. Uno de ellos muy cercano en el tiempo, bueno, ya no tanto porque empieza la legislatura de Rajoy a avanzar, pero cuando el presidente del gobierno Zapatero va a la Casa Blanca, queda para ir a ver una exposición y tal, y va con sus hijas, con el presidente Obama, y bueno, pues viste a las hijas como las hijas del enterrador, ¿no? Sí, las viste, góticas. Las viste de gótica y tal, bueno, se visten y él se lo permite, ¿no? Y vamos, se lo permite, estupendo en su vida personal, pero si van a comparecer con el presidente del país más poderoso del mundo y va a haber un evento público, bueno, pues no era acertado, ¿no? Y nada, les hacen esa foto y cuando esa foto trasciende, Moncloa dice, por favor, Casablanca, retira de esa foto de vuestro set de fotos en Flickr, que Flickr es el YouTube de las fotos, para que nos entiendan. Entonces, bueno, pues cuando alguien filtra que el gobierno español quiere pedir al americano que quiten las fotos, se acabó. Eso es un efecto Streisand tan gigante que desgraciadamente le ha pasado factura no al presidente del gobierno, que bueno, que era presidente del gobierno se puede tragar las críticas que le toquen en virtud de su cargo, sino a las pobres chicas que tienen sus fotos expandidas por el mundo mundial y eran unas chicas menores de edad, ¿no? O sea, que es una tristeza que eso pase por en este caso, o por una mala gestión de un presidente de gobierno o por unos malos asesores que no le supieron. Algo similar también pasó con la actriz con Elsa Pataky. Sí, con esa Pataki pasó algo muy curioso. Se va a hacer unas fotos con la revista Interview en la que la sacan desnuda, pero solamente de espaldas, sale así como dando la espalda y sonriendo hacia atrás, y por delante le hacen una foto a ella desnuda, pero por delante se le ven los pechos, y esa foto se la hace alguien, un francotirador, entre comillas, un periodista desde lo lejos, que no estaba pactado, ¿no? Es un periodista, un paparazzi que se buscará su lugar y tal. Entonces esa foto la publican, perdón, no, las fotos originales no eran para Interview, eran para una revista femenina, y Interview publica las fotos del paparazzi, esas fotos de las tetas del Zapataki en primer plano, y eso, bueno, pues se convierte en noticia, y un juez falla que esas fotos al final han ofendido, que no son relevantes, cosa que es verdad. Da morbo ver a esa chica desnuda, estupendo, perfecto, no sé qué, y da muchos clics, da muchas visitas, da mucho dinero al medio que lo publique, por supuesto. Entonces el juez dice, esto no era noticia, ella no lo había buscado, no se estaban exponiendo en un sitio público, sino en un lugar, en una playa, eso sí, pero muy recóndita, en fin, por las circunstancias que sea, falla en favor de la actriz y falla en contra del medio. Entonces, dos cosas, les obliga a pagar un pastizal, no me acuerdo si eran 300.000 euros, me parece, y además obliga, que eso es lo gracioso, claro, de este nuevo mundo, obliga a retirar todas las fotos de la circulación. Y eso es lo curioso, ¿no? En Internet hoy... Bueno, eso además creo que el capítulo está titulado de si publicas unas tetas en Internet, ya no hay que las borre. Eso ya es. no se borran, no desaparecen. Si me enseñas las tetas te las veré siempre. ¿No? Es imposible porque una vez que está publicado un contenido nunca, jamás va a desaparecer de la red. Nunca. El vídeo de la concejal Olvido Hormigos se enviaba por WhatsApp. Entonces eso cualquiera lo puede volver a subir a mañana. O sea, es eterno. El bucle de bajar contenidos y subirlo es inabarcable. No, nunca va a conseguirlo. Entonces el juez era llamativo que decía, y que se quiten y que se entreguen las fotos originales, le pedía al fotógrafo. Y a mí me daba risa porque las fotos originales ya no existen. O sea, en este mundo ya no es apago, que te entrego el negativo y se acabó, destruida la prueba. No, si la foto ya está subida a internet, se acabó. No hay nada más que decir porque no hay manera de borrarla, ¿no? A veces también, por ejemplo, el canal de vídeos YouTube, poco a poco, no sé si porque según ha ido cogiendo vigor, más fuerza, ha llegado un momento en que incluso casi actúa como una verdadera inquisición. Y tú mismo, por ejemplo, fuiste víctima, o bueno, unos amigos tuyos fueron víctimas de un vídeo que no tenía ningún contenido que estuviese protegido por unos derechos, y sin embargo durante un tiempo hubo un vídeo que os lo quitó. Sí, yo subí en aquella época colaboraba en el programa Juan Ramón Lucas, días como hoy, y hacía una sección sobre internet, sobre el mundo de la blogosfera y demás,
Y bueno, cuando acabó mi sección, pues había unos tipos de un colegio que venían a tocar, a cantar, y era un coro, y venían a cantar y cantaron Noche de Paz. Noche de Paz, que es una canción que no tiene derechos porque es de hace muchísimos años, entonces ya se han extinguido los derechos de autor sobre esa canción. Y eso luego son 70, 75 años, ¿no? Que tienen que pasar desde la muerte del autor. Eso es. Entonces, bueno, pues esa canción no tenía derechos. Y yo, como estaba aquí sentado, como estamos nosotros, grabé aquel coro cantando. Bueno, ya está. Y me pareció tan bonito como cantaban. En el coro, creo recordar, de la joven de la Comunidad de Madrid o algo así. Y subí el vídeo a YouTube, sin más. Entonces, cuando me llegó una reclamación de YouTube diciendo... señor estimado, retire este vídeo porque los dueños de los derechos de autor han dicho que lo retire. Digo, bueno. Entonces yo dije a YouTube, no, esto no es. Y YouTube te dice, vale, si quieres hacer una reclamación en contra del que dice que tiene los derechos de autor, tendrás, 1, que argumentarla, y 2, que si fallamos en tu contra, te borramos la cuenta de YouTube con tus 100 y pico vídeos y se acaba tu cuenta de YouTube. Y matamos a tu familia y la troceamos en luchas finas. Eso segundo ya me lo he inventado. Pero lo primero sí. Entonces dije, pues sí, pues me la voy a jugar, ya ves. Claro que sí, qué tontería. Era absurdo, ¿no? Me podía haber dicho, venga, tal. Entonces al final, la mayor parte de las veces dices, no, voy a dejarlo, venga, voy a dejar la reclamación. No, ¿por qué? Qué tontería. Entonces dije, no, mira, y bueno, expuse el vínculo. Esta canción es esta canción, tiene estos derechos, este es el autor, este es el año. No hay derechos de autor sobre esta canción, alguien se ha equivocado. Entonces, la paradoja es que el que tiene el botón para disparar contra alguien que ha subido un vídeo, en este caso sin mala intención, pero podría haber sido lo que fuera, no paga ningún precio por ello. Es decir, las sociedades de autor tienen barra libre para denunciar. Los que subimos un vídeo, un contenido, un autor chiquitín, o sea, no un autor, ni siquiera, ¿no? Un usuario, como era en mi caso, de YouTube, pues tienes 0 derechos. Porque, bueno, venga, te vamos a perdonar por esta vez. Y a mí me sale decir, no, perdona, ¿me vais a perdonar? No. Quiero que ese tipo pierda crédito. Quiero que la próxima vez que ese tipo reclame, se le tenga su reclamación puesta en cuarentena. Porque yo he demostrado que soy fiable, yo he demostrado que soy honesto, y aquel tipo ha demostrado que dispara desde la cintura, como dice Enrique, ¿no? Dispara a matar por si cuela, ¿no? Hace estas reclamaciones, bueno, y si cuela fenomenal. Entiendo que no con mala fe, ¿no? Pero ya que yo dedico mi tiempo, pierdo mi tiempo y me juego mi credibilidad y me juego mi cuenta de YouTube, bueno, el problema, ¿sabes cuál es el problema de esto, Juan? Que cuando tienes un servicio gratis en Internet, el servicio no es gratis, el servicio eres tú. O sea, no es que el producto sea gratis, es que tú eres el producto. Estás siendo parte de lo que están vendiendo, lógicamente, a los anunciantes. Curiosamente, en aquel vídeo me ponían el vídeo en cuarentena, pero mientras tanto había publicidad sobre el vídeo. Había un banner por el que ellos cobraban. Yo no, pero ellos cobraban por ese banner. Digo, bueno, qué gracioso, ¿no? O no vale para nadie o vale para vosotros, ¿no? Es curioso. Esa cuestión, la de los banners que comentas, ¿no? Que llega un momento en que también, pues, son muy intrusivos, digamos, no te aportan originalidad. Llega un momento en que también el internauta se cansa, ¿no? Tú abogas precisamente porque, hombre, cúrrenselo un poco, haga algo original y oye, a lo mejor yo incluso pincho. Sí, bueno, el banner es un formato, si nos ven directores de marketing, es un dolor de cabeza para las marcas y bueno, pues poco a poco van perfeccionando, ¿no? No tanto el formato como la creatividad, porque al final se trata de que en Internet la publicidad tiene que ser relevante, tiene que ser parte de una gran experiencia y esa experiencia pasa porque la gente te elija. En una revista, en un periódico, lo compras, abres aquel periódico, bueno, pues más o menos te tragas una página, aunque solo sea porque es bonita, porque es estética o porque te apetece, pero en Internet la mente cada vez más desarrolla mecanismos para que la publicidad casi sea invisible, ¿no? Entonces tienes que formar parte de la experiencia en cuanto a que el usuario diga, me apetece hacer clic aquí, o a lo mejor, bueno, pues no sé, como hace IKEA, ¿no? O muchas marcas. Hoy he visto un anuncio de MediaMarkt esta mañana con personajes, con un cómic, con no sé qué, algo que te apetezca hacer clic porque crees que vas a obtener un ratito agradable o tal a través de algo que sabes que es contenido publicitario, pero es más contenido que publicidad. Luego el sentido del humor también yo creo que debe ser una de las claves. Y ponías el ejemplo de, bueno, pues ese consumidor de pastas Gallo que escribe a la empresa diciendo que bueno, que había perdido una apuesta porque él decía que sí, que en las sopas de letras aparecía todo el abecedario y había 2 letras, la U y la W que no aparecían, y luego en cambio esa otra empresa que no se toma bien, bueno, pues parece ser que unas críticas del dueño de un hotel y que bueno, pues casi tirando de ese efecto Streisand, ¿no?
atacando de manera increíble, incluso llegando a ver en TriAdvisor poco menos que el demonio de Tasmania. Sí, el primer ejemplo es muy bonito, el de Pasto al Gallo, que es un ejemplo muy conocido en la blogosfera. Bueno, pues un consumidor compra una sopa de letras, hace una apuesta con una amiga suya, a ver si están todas las letras. Cuando llegan a casa y abre la sopa, ve que le falta la W y la U. Entonces el tipo, indignado porque ha perdido indignado entre comillas, tampoco iba a salir a quemar contenedores, pero ha perdido su apuesta, entonces escribe a la marca diciéndole, señores, es alucinante, he comprado una sopa de letras, no están todas las letras. Pero no solo eso, perdón, no es que escriba a la marca, es que crea un blog en internet que se llama mefaltanletras.blogspot.com. Y ese blog, la compañía lo ve, la protesta del chico que es catalán, me parece recordar que se llama Eduardo, la compañía la ve y entonces, bueno, pues lejos de ofenderse, la empresa ve una oportunidad. En internet cualquier crítica es una oportunidad. Entonces esta gente lo ve, tiene instinto y tiene principios y dice, claro que sí, este tío tiene razón. Entonces le escriben, estimado fulanito, tiene usted razón, faltan letras en la sopa de letras, lo sentimos profundamente, queremos que sepa que no hemos escondido la W ni la U por ninguna parte, que simplemente es que técnicamente son muy difíciles de producir. Le íbamos a decir que la W utilizara la M al revés y la U podía usted a lo mejor utilizar una C boca arriba, pero a lo mejor no cuela. Le escriben así, con esos términos, ¿no? Entonces es una carta que te desata una sonrisa, ¿no? Entonces le invitamos a que venga usted a nuestra fábrica y compruebe que las letras no están por ninguna parte y vea cómo hacemos nuestro proceso de fabricación y tal. Pero lo más importante, se estaba criticando algo que era erróneo. Esta empresa llevaba muchos años haciéndolo así, pero cuando ven esta crítica y los procesos entiendo que habrán cambiado, dicen, oye, pero ahora se puede, a lo mejor sí, es que antes era con el molde de no sé qué, y ahora sí se podrá fabricar la W. Entonces le escriben diciéndole, además de la W y la U que faltaban, hemos añadido la arroba, la C con cedilla y no sé qué letra. Y entonces, bueno, pues le mandan la sopa de letras completa, el tipo estalla de alegría de ver semejante impacto positivo en su acción, ¿no? Que era una acción bien intencionada, de quejarse como consumidor y, bueno, decir, bueno, pues esto mejórenlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la marca le sorprende positivamente y el tipo, igual que había publicado una crítica, que eso pasa siempre en internet, se convierte en un embajador del cambio de esta marca. Entonces publica en el mismo blog lo contrario, ya no me faltan letras. Escribe hace una sopa y en esa sopa pone en el borde, ya no me faltan letras, con todas las letras. Y bueno, aquello sorprendentemente da la vuelta a la blogosfera, salen todos los medios de comunicación, el tío da una ronda de entrevistas en radio, en fin, aquello es una operación muy exitosa y bueno, a la marca no le costó nada más que mandarle un paquete de sopa y sobre todo talento, ¿no? Es decir, tenemos el savoir-faire de aceptar una derrota y de aceptar que una crítica es una oportunidad de mejora, ¿no? Me parece muy bonito. Y el otro caso que hablabas era el de un hotel que se llama Residencia.net, que es un hotel que está en Asturias. Bueno, pues parece ser que el dueño tenía muy malas pulgas. Entonces, bueno, pues se publican un montón de veces opiniones de clientes en TripAdvisor, una web de opiniones que hay en internet, que es muy poderosa, es muy influyente, porque tú buscas en internet el nombre de un hotel, es muy probable que en los primeros resultados te aparezca esa web. ¿Qué sucede? Pues que el dueño, lógicamente, le molesta que le critiquen. Entonces le critican en 4 o 5 idiomas, español, inglés, francés, alemán y portugués, quiero recordar, y todas las críticas dicen lo mismo. Este señor tiene malas pulgas, este señor es antipático, parece que te hace un favor. Entonces es gracioso porque dicen, el hotel está bien, pero el señor no hay quien lo aguante. Entonces, como pasa siempre en internet, cualquier crítica suele tener origen en el mundo offline. Este señor, pues no lo conozco, pero parece que no se tomaba bien el servicio al cliente o no se lo tomaba con la diligencia que uno espera que la atienda. Entonces, bueno, pues al final veía molinos de viento porque él publica en la portada de su web un cartelón grandote que dice: no se aceptan las críticas venidas a través de internet, tenemos hojas de reclamaciones, si alguien quiere hacer una crítica, que la hagan las hojas de reclamaciones, si la hacen en internet, por favor usted no la lea, como cliente no acepte las críticas de internet. Incluso que son creo perversas. Que llega a insinuar la posibilidad de que podría hasta denunciar. Sí. Eso tal, con lo cual, vamos, es lo peor que puedes hacer en internet. Sí, internet en manos ajenas es muy peligroso, dice. El cartel es muy, muy gracioso, está publicado. Entonces, como cuidado con el perro, ¿no? Que muerde. Estoy como Zapatero, está dentro de mi libro, lo pueden ver dentro de mi libro. Bueno, durante estos 5 años que llevas con el blog, Pablo, bueno, has tenido muchas alegrías, pero bueno, pues también algún sinsabor. Antes de entrar, digamos, en el tema Moyar, yo creo que uno de los importantes, que es, bueno, pues la denuncia, la querella que recibiste por de Telecinco,
En tiempo atrás también ya tuviste, digamos, una pequeña experiencia desagradable, bueno, a través de un amigo o de un blogger, yo creo que había sido, que habías leído, bueno, pues alguien que se quejaba de que pues una compañía telefónica, en este caso Movistar, estaba tarifando un extra de unos 22 euros, bueno, pues parece ser por un servicio de esto que te podías suscribir casi accidentalmente, por pinchar un enlace, en resumidas cuentas, para que, bueno, pues poner en situación a nuestros televidentes. Te ofrecían de estos concursos, ¿no? De pinche usted aquí, contesta esta pregunta y le podemos y puede usted ganar un iPhone. Así es. Pincho ahí, además de estas preguntas que son tan tontas de qué color es el caballo blanco de Santiago, ¿no? Me invento en este caso la pregunta, pero era algo similar, ¿no? Pinchó, dio su número de teléfono y sorpresivamente el iPhone creo que nunca llegó, pero sí de repente cada mes le iban cargando 22 euros y pico. Y bueno, pues decidió decidió hacer una queja y tú, bueno, pues te hiciste eco de esa protesta, ponías el nombre de la empresa que era mybip.net, creo que era, si no me equivoco. Así es, sí. Y de repente te encuentras con que, bueno, te mandan una carta en plan, pues bastante amenazante diciendo, oiga, que esto es que ya habla. Sí, me mandaron un burofax, los abogados muy cariñosos. Un saludo, por cierto, a los abogados de MyBit. Me llegó, bueno, la historia era, le pasó a un familiar, a una persona cercana a mí, que se había dado de alta sin querer a este servicio y dije, ¿cómo es posible? Y de repente, navegando por internet, en Facebook concretamente, y por eso hablé de ello, vi un anuncio, dice, ¿quieres ganar un iPhone? Pues sí, me apetece, sí. Pincha aquí y ya tienes el iPhone. Digo, ¡ay, qué ilusión! Y entonces pinché y te decían, ¿el iPhone de quién es? ¿De Microsoft o de Apple? Y yo, pues es de Microsoft. Lástima, no has acertado. Vuelve a pinchar, otra oportunidad, no pasa nada. Aquí aceptamos perdedores. Venga, voy a hacer. Venga, la segunda balancida de Apple. Bien, lo he conseguido. Entonces, nada, y efectivamente te decían, ya estás casi a punto de ganar el iPhone. Mete aquí tu teléfono. Metías tu teléfono y ya prácticamente estabas casi suscrito, ¿no? Tenías que mandar solamente un OK por un mensaje de texto y jamás en la vida te podías dejar de suscribir porque igual mataban a tu familia, los secuestraban en tal, te los llevaban a otra parte del mundo, era muy difícil. Nada, y entonces, bueno, aquello era una práctica despreciable, creo que era absolutamente fuera de toda ética y no sé si ilegal, pero bueno, lo denuncié en la autocontrol, que por cierto le dieron la razón a ellos, curiosamente, y lo denuncié porque quizás yo no era socio y ellos sí, pero vamos, lo denuncié también en el blog. Entonces, bueno, escribí intolerable publicidad engañosa en Facebook, la gente lo apoyó, tuvo muchísima repercusión y curiosamente me llegó una carta del abogado de esta empresa, de mybit.net, diciéndome que o retiraba el post o me exponía a 3 años de cárcel por delitos de injurias, calumnias, no sé qué. Y bueno, entonces, como decías tú, qué manía de quitarme de ir a los bares. Sí, me querían quitar de ir a los bares. Y nada, entonces bueno, pues me entró lógicamente el miedo inicial y luego pues procuré, me parecía que era tan sucia la pelea que decidí asesorarme, pedí ayuda a Ricardo Galli, a Enrique Dans, a gente que por internet había pasado ya por estas peleas, ¿no? Y bueno, me asesoraron un poquitín, me dijeron básicamente que quitara alguna expresión, ¿no? Se supone, claro, por ejemplo, pones ejemplos, por ejemplo, si en vez de llamar a una persona sin vergüenza, simplemente es poner no tiene vergüenza. Claro. Que parece que es que al fin y al cabo es lo mismo, pero es el tema de la carga, ¿no? Sí, donde ponía esto es un negocio que es una estafa o esto es gentuza, lo que puse en el artículo final, o sea, lo corregí y puse, pues esta gente tan cariñosa parece que tiene un negocio un poco atípico o tiene un negocio muy particular, ¿no? O es un negocio extraño y tal y cual. Y bueno, entonces al final el sentido permanecía ahí. Una vez que corregí todo, pedí a los 80 y pico comentaristas de aquel artículo que si no les importaba que corrigiera determinadas expresiones, me dijeron que sí y ya está. Y una vez que lo hube publicado, mandé una carta al abogado diciéndole, estimado fulano, entiendo que mi libertad de expresión me ampara, he decidido no borrar el post como me pedías, pero sí he decidido corregir ciertas expresiones, aquí tiene usted el resultado completo, espero que le parezca bien. ¿A ti te ha contestado? No. Ah, pues a mí tampoco. Y bueno, ¿en qué acaba esa Silencio historia? administrativo. ¿En qué acaba esa historia? En que al final, en internet, cuando vienes, o sea, internet es igual, a la gente le da miedo y es un miedo un poco más por desconocimiento. Esto es como el mundo real. Tú haces una fiesta en tu casa, entonces, bueno, pues si es la única vez que has hecho una fiesta y te viene la policía a decir, Juan, ¿qué pasa aquí? Que tenemos una denuncia, tal. Hombre, por favor. Te quedas solucionado, ¿no? Se supone que tendría que bajar el vecino primero, ¿no? Por lo menos advertirte, ¿no? Eso es, exactamente, ¿no? Si, oye, mira, que tienes la música muy alta, que tengo un bebé, no te importa bajar la música, hombre, encantado. Y lo primero que haces es decir, por supuesto, mira, me parezca bien o mal, si me viene un vecino a decir que le molesto, lo primero que hago es empatizar. Exactamente. Esto igual, ¿no? Entonces, si a mí me llaman ellos por teléfono, me dicen, oye, mira, es que esto hace daño a mi cliente, o me llama el propio cliente, mira, tal, lo que sea, digo, bueno, pues mira, vale.
Pero bueno, como vivieron con un abogado, pues lo que hice cuando ya me sentía a salvo es publicar la historia y publicar un artículo que decía: esto es como no se atiende a una crítica en Internet. Entonces, si el primero había tenido mucha repercusión, el segundo tuvo más repercusión y, por supuesto, les hizo mucho daño en su imagen, que creo que se lo merecían, ¿no? Hoy en un día, si buscas myvip.net en Internet, pues la segunda entrada después de la web de ellos es el artículo de mi blog, cosa que me enorgullece no por mí, sino porque la gente hizo que aquello fuera relevante y tiene sentido. Es decir, Google potencia las opiniones que son muy compartidas, y esto parece ser que era tan compartido como que el gobierno en aquel momento de Zapatero cambió la ley, no a raíz de mi crítica, me figuro que hubo otras críticas, ¿no? Cambió la ley y hoy en día es mucho más difícil suscribirse a un servicio de estos de manera accidental, y es mucho más difícil, es mucho más fácil darse de baja. Cosa que, mira, me alegro de haber colaborado con un pequeño granito de arena. Me figuro que fuimos muchos los que protestamos por aquello, ¿no? Y llegamos, Pablo, pues a ese puente de noviembre del año 2011, el puente de Todos los Santos. En principio, bueno, pues tenías previsto, bueno, de hecho lo hiciste, un desplazamiento con tus amigos a Huelva, a Isla Canela. Pero tú, pues 1 o 2 días antes te enteras de que Telecinco va a tener en su programa en La Noria a la madre del Cuco, y que según otras informaciones que tú habías podido cotejar, se iba a pagar por esa entrevista. Se habla más o menos alrededor de unos 9.000 euros. Tú te quedas con el run de tengo que hacer algo. Le ibas dando vueltas y de repente dices, bueno, pues nada más llegar allí, llegaste casi con el tiempo justo. Y en Ayamonte, bueno, poco menos que dejando a tus amigos a un lado, tú buscando un bar donde no pusieran en ese momento un partido del Real Madrid con la Real Sociedad, sino que, pues, donde no estuvieran viendo nada, o que de repente, bueno, pues estuvieran viendo Telecinco, y al final, bueno, encuentras ese bar. Bueno, cuéntanos un poco cómo fue todo ese proceso y cómo se te ocurrió, digamos, esa idea de, por ejemplo, pues sacar toda la lista de anunciantes y luego pedir precisamente, bueno, pues a esos anunciantes que no volvieran a poner o anunciarse en La Noria, cuando también había habido, por ejemplo, si nos retrotraemos en el tiempo, había habido programas y de otras cadenas donde, bueno, pues también habían tenido incluso a la propia madre del Cuco. Tú también habías hecho algún post al respecto, pero sin embargo no diste ese paso a lo mejor en otras cadenas en el que, digamos, te dirigías ya directamente a los anunciantes. Gracioso el final de tu pregunta, que entiendo que no lleva mala fe, pero eso me lo han reprochado mucho, ¿no? ¿Por qué antes no lo hiciste? Bueno, ¿y por qué no salvé a las ballenas? Pues porque no las salvé. ¿Soy culpable de no haber salvado a las ballenas? Sí, absolutamente culpable. Soy culpable de lo que hiciera, ¿no? En mi caso hice lo que pude y había hecho muchas cosas antes, efectivamente. Llevaba 4 años escribiendo desde mi blog y este era un tema despreciable que me encogía el corazón. Cada uno le toca unos temas. A mí me producía verdadero un verdadero asco, porque lo he sufrido mucho personalmente, ¿no? Murió una persona muy cercana cuando yo tenía 20 años, era el hermano de mi novia de entonces. Lo atropelló un tipo que iba borracho, el tipo se fue a una comisaría a denunciar que le habían robado el coche. O sea, una historia de verdad que encoge el corazón, ¿no? Entonces, bueno, aquel tipo nunca jamás llamó al hospital mientras nuestro ser querido moría, nunca jamás pidió perdón, ni a través de persona interpuesta, porque dices, bueno, a ver si voy a ir y me pegan o algo. Esta era una familia adorable, ¿no? Pero no hubiera jamás tenido ningún problema. Pero bueno, nunca jamás se preocupó, ¿no? Entonces, aquel episodio a mí me provocó, bueno, simplemente la empatía inmensa con todas las familias de gente que ha muerto en situaciones similares y con asesinos o homicidas que no han tenido el más mínimo atisbo de humanidad, ¿no? Pues hablo de Benjamín Olaya, que murió atropellado por un farruquito que mintió como un bellaco, ganó dinero a costa de hablar de esto como un bellaco. En 2 televisiones concretamente, en muchas televisiones. En Antena 3 ganó 140.000 euros. Que con es que no puede... el programa de Jaime Cantizano. Con Jaime Cantizano, ¿dónde estás, corazón? Repugnante, aquello fue repugnante. O sea, esto no iba de una historia contra una televisión. Yo no tenía nada contra una televisión, sino tenía algo contra una práctica que era monstruosa. Pagar a delincuentes porque hablaran de lo que habían hecho. Es que, ¿de verdad hay que explicarlo? Pues yo creo que no, ¿no? Pero lo que se pregunta, lo que se pregunta mucha gente... ¿Por qué antes no lo hice? Claro, Pablo, por ejemplo, el tema, porque la crítica, efectivamente, además están en tu propio blog, están todos esos posts donde, bueno, se critica la entrevista a Farruquito, se critica también en Telecinco también la entrevista que se le hizo en este caso a Violeta Santander. Sí. Pero, sin embargo,
En esta de La Madre del Cuco en Telecinco, en el programa de Jordi González, Sí. digamos, se da. ¿Por qué das ese paso más de dirigirte, digamos, a los anunciantes cuando, bueno, pues meses atrás o años atrás, un año y pico, Sí. digamos, bueno, pues te habías limitado, digamos, a esa crítica, digamos, a por qué se está entrevistando a esta persona, pero no ir hacia los anunciantes? Bueno, pues porque yo iba avanzando, es decir, yo durante 4 años escribí: señores del gobierno, no permitan que las teles hagan esto de pagar a delincuentes por hablar de su delito. Señoras televisiones, por favor, no paguéis a los delincuentes por hablar de ello, es perverso. No tiene sentido que en la sociedad se pague a esta gente y se les premie con audiencia y con pasta. No tiene sentido. Entonces, señores espectadores, no lo veáis. Hasta ahí no llegué, no, mi ingenuidad no llega tanto, porque entiendo que es muy atractivo ver a un asesino en la tele contando lo que ha hecho, o a la madre de un asesino, o a la madre de un criminal, o lo que sea. Entonces, ¿por qué no lo hice? Pues porque no lo hice, porque probé muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que a la quinta mil vez, cuando alguien en un artículo de Farruquito publiqué un artículo muy duro contra Farruquito, en el que hablaba de él y tal y cual, y decía que me parecía repugnante que él justificara que hubiera estado en Antena 3, y bueno, él decía: tuve que ir a Antena 3 porque un juez me pedía esa indemnización. No tuviste, no quisiste, podías haber ido a Antena 3, cobrar esa sucia cifra y habérsela donado a María Ángeles Madero, la señora viuda de Benjamín Olaya, a la que mando un abrazo, que es una tipa que lleva 8 años no se ha recuperado. Dice: cuando yo salgo a la calle, no puedo salir a la calle sin que me señalen a mí que soy la víctima. En cambio, Farruquito está en los teatros a toda plana, ¿no? Entonces, a mí el tema me sobrecogía. Entonces, ¿qué hice? Pues nada, alguien en aquel artículo de Farruquito me dijo: oye, Pablo, ¿por qué no? Un comentarista del blog, ¿por qué no les decimos a las marcas que no toleramos una conducta como esta, que no toleramos que con su marca respalden conductas tan despreciables como hacen las cadenas estos pagos a los criminales? Y dije: qué buena idea. Entonces, un año después me quedé la idea, y un año después, cuando volví a sentir el revoltijo en el estómago, dije: ¿y si pruebo esto? Pero evidentemente eso que me reprocha con mala fe mucha gente, que algunos de ellos ganan dinero a costa de esto, bueno, pues a mí me surgió por una idea de alguien, y evidentemente me encantaría haberlo hecho muchos años antes contra cualquier cadena. Me daba igual una cadena que otra. De hecho, contra Antena 3 yo puse una denuncia ante la Agencia de Protección de Datos con una práctica errónea que tuvieron. Por un tema de unos SMS con un concurso. Sí, con Carlos Lozano, un programa que había y tal y cual. Bueno, y gracias a esa denuncia, que pusimos 300 y pico personas locas como yo, pues aquella cadena la condenaron. Antes la condenaron a 200 y pico mil euros. Y bueno, pues sin más, yo no tenía mayor pretensión que acabar con una mala práctica periodística, ¿no? Tengo un blog de periodismo, comunicación, etcétera, y bueno, pues para mí era lo natural. Lo que pasa es que ni yo ni nadie sabíamos que aquello iba a provocar semejante terremoto, ¿no? Nada más, Pablo, ahora que decías, bueno, algunos de los que te critican precisamente por eso, dice: es que ganan dinero con esto. ¿A quién te refieres exactamente? No voy a dar mucho nombre, pero vamos, es fácil, ¿no? La gente que ha defendido la posición contraria a la que defendía yo, en general, casi siempre o es gente que vive de ello, o es gente, bueno, pues muy fan de los programas y que no se paran a pensar. Dicen: este tío lo que quería era protagonismo. Bueno, pues nada, pues fenomenal. Entonces, Pablo, hablas en algún pasaje del libro, dices, bueno, que no se le dé. Yo entiendo que criticas tanto el hecho de que se paga, o incluso también el hecho, digamos, de que salga la persona, haya o no haya dinero de... No, en absoluto. Yo soy periodista. Yo entiendo que una entrevista con un asesino, por supuesto que es interesante. ¿Despreciable? Bueno, quiero decir, un asesino, pues a nadie nos cae bien, ¿no? Ni al tipo que lo va a entrevistar. Pero entiendo como periodista que sí es interesante cómo piensa la madre de un asesino, el hermano, o cómo piensa el propio asesino. Pero es que esa gente normalmente, si acude a una entrevista de televisión, no suele ser para defenderse cuando ya están condenados, que eran los casos que hubo de esta señora en otras cadenas. Esta señora, cuando acude a otras cadenas, no estaba condenado a su hijo. En cambio, aquí no solo está condenado a su hijo, sino que está condenada ella, porque el chaval era menor y ella debía 400 y pico mil euros por la búsqueda del cadáver. Gracias a lo que hicimos, por cierto, o sea que hay poco que opinar sobre la acción, gracias a lo que hicimos, esos 10.000 euros, que es la cantidad final que le habían pagado, acabaron en un juzgado de Sevilla como parte del dinero que esta señora debía. O sea que no hay mucho que discutir al respecto. Pablo, bueno, pues al final tú publicas el post, bueno, haces una relación, incluso con ayuda que le habías pedido también a otros amigos blogueros tuyos, incluso gente por Twitter, que por favor pásenme la relación de anunciantes que se han puesto hoy en el programa de La Noria. Subes ese post y bueno, pues pasan unos días.
tú te encuentras un poco en esa duda de decir, por un lado te encuentras satisfecho por, digamos, por la labor que has realizado, el hacer esa denuncia, pero al mismo tiempo empiezas a, digamos, no sé, a sentirte mal, no sabes si realmente dices, bueno, y ahora de repente, pues, que el programa, porque empiezan a surgir rumores de que si el programa puede desaparecer, tú me dices, oye, mire, yo no quiero dejar a nadie en paro. Pasan unas semanas, llegan las navidades, tú te vas incluso pues de unos días de vacaciones a esquiar, casi casi como que habías olvidado, entre comillas, un poco el tema, y allí te encuentras con, no sé si casualmente, con un alto directivo de Telecinco, creo el señor Carlos Bautista, puede ser. Chema Bautista. Sí. Y bueno, poco menos que no sé si la conversación no fue en unos términos, pues, digamos, radiante, muy, muy agradables. No, muy agradable fue. Sí, aquello fue muy agradable. No, nos encontramos. Y así a comer, sí, pero bueno, él te decía que, como diciendo, bueno, no sé si sabes quién soy yo. No, eso fue muy agradable. Un encuentro con máscaras de navideña, los dos en una fiesta de Navidad, bueno, a través de unos amigos comunes y bueno, pues, sin más, ¿no? Tuvimos un encuentro en una estación de esquí, Formigal, fantástica estación por cierto, y bueno, pues nada, quedamos a comer, ya está, no tiene más. Posteriormente no tiene más eso, te emplazó para una comida en la que inicialmente iba a venir. Le emplacé yo a él, que era el que le dije, oye, creo que habéis medido mal, yo no tenía ningún interés en haceros daño en absoluto, y bueno, pues simplemente creo que reaccionasteis mal en una crisis que no tenía. Él incluso sugirió que a lo mejor ibas a comida a Jordi González, que bueno, luego nunca. Sí, bueno, luego nunca apareció. Ajá. Y luego, bueno, pues meses después tú incluso seguías aquella comida intentando. Fue tan tranquila como que, sí. Bueno, yo pensé que había. Una conversación que podemos tener tú y yo ahora mismo, claro, ¿no? Pensé que había servido pues para empatizar, ¿no? O sea, que no me imaginaba que ellos por dentro estaban fraguando una operación contra mí. Porque tú luego seguías, por ejemplo, incluso con lo. Intentando trabajar, pues bueno, en el Congreso de los Diputados, dirigirte pues a los distintos partidos políticos, pues para que sacaran por ley pues una norma en la que, bueno, pues se impidiese precisamente que, bueno, pues gente, digamos, asesinos confesos o gente cercana a ellos y tal, fuesen a televisiones, digamos, cobrando, ¿no? Para contar pues lo que había sucedido. Sí. Y de repente, creo que es en el mes de noviembre de 2012, llega un sobre a tu despacho, un sobre, digamos, venía de los juzgados, y tú sobre la marcha pensaste, Mediaset. Sí, bueno, pues así fue, ¿no? Yo durante aquella primavera, que ya creí que se había acabado la famosa historia de la Noria, pues traté de hacer que lo que habíamos intentado, que era conseguir que no se pagara a familiares de criminales, se convirtiera en estable. Es decir, que los políticos legislaran, buscaran la forma de que no Telecinco, porque esto no iba contra ninguna cadena, que todas las cadenas, Telecinco, Antena 3, La 1 y tal, que no pudieran pagar a un criminal condenado, ni a un familiar directo de un criminal condenado, para que ganara dinero por hablar de su delito. Es que es una cosa de sentido común. A día de hoy no está resuelta, me parece patético que no lo está porque no ha habido voluntad por parte del gobierno, en este caso del Partido Popular, me da igual porque casi seguro que habría sido parecido con el gobierno de Zapatero anterior, pero bueno, en este caso no se ha resuelto. Entonces, bueno, en eso estamos, ¿no? En conseguir que las teles se comprometan públicamente a que no vuelva a pasar esto, a que no vuelva a haber una familia como la de Marta del Castillo pisoteada con un asesino o con la madre de un tipo que ha escondido el cadáver, que vaya a ganar dinero por hablar de ello y por volver a pisar la memoria de los seres queridos y demás. Ha pasado miles de veces, seguirá pasando si no hay un cierre en firme a esto. Entonces, cuando todo esto sucede, efectivamente, tiempo después me llega una querella. Bueno, pues ahí está, ¿no? Y bueno, una querella muy bestial en la que piden estiman para mí, en función de unos supuestos delitos, 3 años de cárcel y estiman unas pérdidas provocadas por 4 millones de euros, ¿no? 3,7 millones de euros, sí. Vale. Y Pablo, ¿cómo se solventa? Porque evidentemente cuando un medio de comunicación tan potente como es Telecinco pues está pidiendo 3 años de cárcel, yo creo que sobre todo lo que a ellos más les importa, que es en este caso el tema económico, más de 3 millones de euros, casi 4 millones de euros, ¿cómo se puede llegar, digamos, a ese acuerdo en el que al final ellos retiren la querella? Porque en principio no parece fácil, o sea, de repente pasar del todo, que son esos casi 4 millones de euros y 3 años de cárcel, a de repente decir, bueno, pues retiramos la querella. ¿Qué hay en todo este proceso y al final cómo se consigue llegar a ese entendimiento entre ambas partes? Bueno, el poder de las personas no solo es el título del libro, sino representa muy bien, ¿no?, lo que está pasando hoy en día en la realidad social, en internet, en el periodismo, y en este caso, bueno, pues volvimos a demostrar, no yo, sino la gente demostró que el poder es de las personas. En este caso hubo una movilización gigante
adelante, con Mario Tascón a la cabeza, un periodista muy prestigioso, fundó elmundo.es, dirigió elpaís.com, o sea, es un periodista muy reconocido. Y Mario se jugó que le ampliaran la querella. Él decidió hacer una petición en change.org, que era el mismo sitio donde yo inicialmente hice una protesta. La primera que hice fue en change.org, que se llamaba entonces de otra manera. Y bueno, Mario dijo, no puede ser que un ciudadano honesto como Pablo, al que conozco hace muchos años, y era verdad, sufra una querella por hacer algo que es bueno para la sociedad. Entonces hizo una petición y dijo, señoras marcas, por favor retiren su publicidad de todo Telecinco mientras Telecinco no retire la querella sobre Pablo Herreros. Esa petición llegó a las marcas que creo que tuvieron un papel siempre impecable, aquí lo volvieron a demostrar, tuvieron un comportamiento espectacular y dijeron, esto no puede ser, o sea, nos están friendo la gente en internet. Todo el mundo iba a los muros de Facebook, iba a través de Twitter a las marcas, decir, no puede ser que consintáis que a un ciudadano lo lleven a la cárcel o lo lleven a juicio, que puede acabar en la cárcel por algo que ha hecho que es bueno. Es solamente malo contra unos intereses económicos, pero es bueno para la sociedad y esto no es opinable, o sea, lo que está haciendo está bien, ¿no? Y bueno, aquellas marcas a su vez presionaron a la cadena y la cadena, oye, igual que lo habían hecho fatal en otras fases del proceso, que se pasaron de bueno, pues al poner una querella que no tenía ningún sentido, pues bueno, hicieron muy bien, ¿no? Acabaron retirando la querella, vieron que la presión iba contra ellos, que ellos habían metido la pata y que no tenía mucho sentido una querella contra un ciudadano que no había hecho nada, y bueno, acabaron retirando la querella, me llamaron, que si podíamos hablar, hablé con ellos, un tipo muy agradable, y bueno, y la verdad es que bueno, retiraron la querella y a cambio de nada, a cambio de que yo dijera que bueno, que había sido que bueno, que los anunciantes tenían libertad de anunciarse donde quisieran y tal, una justificación que a ellos les servía para decir, bueno, pues hemos dado un pasito atrás cada uno, ¿no? Pablo, pongámonos en un supuesto. En teoría parece ser que con esto, yo creo que los medios, en teoría, bueno, yo creo que han escarmentado un poco en lo que le ha pasado a Telecinco, pero pongámonos en la situación de que pues una cadena cualquiera, no vamos a poner nombres, decide mañana pagar a los padres de la niña Asunta. Sí. ¿Tú actuarías exactamente de la misma manera en la que actuaste en este caso? ¿Te arriesgarías una vez a volver a decir, señores anunciantes de tal, de que en el programa X que ustedes han salido sus anuncios y tal, por favor retírenlos, no vuelvan a ustedes a anunciarse en esta casa? ¿Tú sabes las consecuencias negativas que tiene hacer eso para tu vida? No lo sé, yo creo que no, pero da igual la cadena que fuera, yo creo que la realidad no va a volver, no creo que vuelva a pasar algo así. Y bueno, y cuando ha pasado, que ha habido algún caso feo, quizás mi actuación no habría sido la misma en cuanto a que, bueno, pues sí me parece despreciable, denunciable, y bueno, pues trataría de hacer que eso no vuelva a pasar, ¿no? Y bueno, pues ahí sigo también tratando de hacer que no que no vuelva a pasar, sino que no exista la opción, que los medios de comunicación, primero televisiones, que son las que más pagan por esto, y segundo, cualquier medio de comunicación, porque hoy en día esto no pasa en otros medios, porque una radio no gana más dinero si entrevista a la madre de un asesino, por ejemplo, porque ese día la audiencia tiene la misma, la publicidad tiene la misma y tal. La tele sí cobra más o menos, es difícil explicarlo eso para nuestros espectadores, pero más o menos hay una proporción directa, o sea, si tienes 4 millones de audiencia, cobras más dinero por la publicidad ese día que si tienes 2 millones. Eso en tele pasa, en un medio de comunicación que no sea tele no pasa. Por ejemplo, El Mundo tuvo en agosto de este año 6 exclusivas brutales de Bárcenas. No hace falta que recordemos esos SMS tan cariñosos que se mandaba con el presidente Rajoy, y al final El Mundo tuvo unas exclusivas impresionantes en lo periodístico y vendió un 12,9% menos de ejemplares. O sea, El Mundo no traslada, un diario en papel no traslada ese exitazo a sus ingresos. Sí lo traslada en internet, pero el dinero ahí no es tan relevante, no llega a esa cantidad de dinero que llega a través de la tele. Entonces, resumiendo, el problema hoy lo tenemos en las televisiones y bueno, pues creo que también un poquito lo podemos tener en los digitales el día de mañana, ¿no? Una entrevista como esta que están viendo los espectadores en un medio digital, pues sí se presta más también por el tipo de formato. A un asesino es mucho más goloso entrevistarle en un medio audiovisual, que se le ve, se le escucha y tal y cual, y hay mucho más color en esa entrevista que el color que hay en una entrevista en letras, ¿no? Escrita en papel o en un medio escrito, ¿no? Hombre, incluso ponías el ejemplo que parece que Telecinco había incluso aprendido un poco de esos errores con el caso, por ejemplo, de
esta chica de Argi. Hablabas del programa de Gran Hermano, algunos supuestos Sí, comentarios sobre, sí. o sea, haciendo chistes sobre ETA y tal. Sigo en Campamento de Verano. Yo creo que Sí. Telecinco, igual que en su día, pues me parece que no lo hizo bien, lo ha hecho muy bien después, ¿no? Ha hecho cosas con mucha prudencia y creo que han demostrado que la lección, que para mí lo ha sido, en sentido personal, yo he aprendido muchas cosas, pues para ellos también lo ha sido, ¿no? Y creo que se han comportado de una manera mucho más responsable, incluso pasándose casi de frenada, ¿no? Cuando echaron a esa chica Argi, la echaron cuando todavía no había, la pobre, pidió perdón en la frase siguiente y ya la estaban expulsando por lo que pudiera pasar y tal, porque había habido crisis similares, ¿no? Y Campamento de Verano pidieron perdón, acá hay que resaltar que pidieron perdón muy rápido. Al día siguiente el presentador hizo un vídeo disculpándose, la cadena un comunicado, o sea, fue impecable, creo que su comportamiento fue impecable y bueno, pues luego ya poco más cabía hacer por su parte, ¿no? Pues Pablo, la verdad que es una pena, nos quedamos sin tiempo, pero bueno, simplemente agradecerte tu presencia aquí para hablarnos del poder está en las personas, o el poder es de las personas, como tú bien dices, y bueno, pues emplazarte próximamente a tener una continuación de este libro, y a ustedes, pues queridos internautas, pues agradecerles su atención con esta entrevista y emplazarles para la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.